Honduras, 12 de noviembre de 2025. Hoy exploramos una nación con dos caras, reveladas en un mismo documento oficial. Por un lado, un estado de excepción que se sigue expandiendo. Que suspende derechos constitucionales, todo en nombre de la seguridad. Y por el otro, el pulso de la vida cotidiana que, pues, no se detiene. Licitaciones para modernizar la red eléctrica, avisos judiciales. Que definen el patrimonio de una familia, o hasta el registro de nuevas marcas comerciales. Es el retrato de un país en una encrucijada. Empecemos por la pieza central, que es el Decreto Ejecutivo PCM 37-2025. Es en esencia la renovación de una medida bastante drástica, la suspensión de ciertas garantías constitucionales. El texto es muy claro en su objetivo. Sí, busca enfrentar lo que describe como una grave situación de violencia criminal organizada heredada. Y califica la extorsión específicamente como una calamidad pública. Exacto. Y es clave entender eso. No es una medida que surge de la nada, sino que es la continuación de una estrategia que ya estaba en marcha. Claro. El decreto la extiende por otros 45 días, o sea, desde el 12 de noviembre hasta la víspera de Navidad, el 26 de diciembre. Y la justificación que ofrecen se basa en dos palabras: excelentes resultados. Justo. Y las garantías que se suspenden son fundamentales, ¿eh? Hablamos de libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de asociación. En la práctica, esto significa que las reglas del juego entre el ciudadano y las fuerzas de seguridad, pues cambian temporalmente. Totalmente. Ahora, para justificar una medida tan fuerte, el decreto no se anda con rodeos y presenta esos excelentes resultados con cifras que a primera vista parecen muy contundentes. Sí, y es importante analizarlas con cuidado. Por ejemplo, hablan de 62 municipios, que es un 21% del país, con 0 homicidios en 2025. Un dato poderoso, sin duda. Poderosísimo. Pero, a ver, esto nos obliga a preguntarnos, ¿cuál era la situación en esos 62 municipios antes del estado de excepción? Buen punto. O sea, ¿son realmente los focos históricos de violencia que ahora están pacificados o son zonas que ya de por sí eran relativamente tranquilas? El documento no nos da ese contexto y la diferencia es, bueno, es crucial. Es que esa es la clave. Es la diferencia entre apagar un incendio y evitar que el fuego llegue a una zona que no estaba ardiendo. Exactamente. Lo que sí detallan es el impacto directo sobre las estructuras criminales. Y ahí los números son más directos. Sí, más de 51 bandas afectadas, más de 7,000 personas detenidas por extorsión. Y un número enorme, más de 84,000 detenciones por otros delitos. Esto nos habla de una actividad policial... Masiva. Masiva es la palabra. Y se complementa con las cifras de decomisos que pintan un cuadro de la escala del problema. No estamos hablando de cosas pequeñas. Para nada. Son más de 22,000 armas de fuego, más de 45,000 libras de marihuana, casi 13,500 kilos de cocaína. Pero hay un dato que a mí me parece especialmente significativo y la verdad alarmante. ¿Cuál? 775 kilos de fentanilo. ¿775 kilos? Eso es una cantidad inmensa, con un potencial destructivo terrible. Inmenso. Y nos dice algo muy profundo sobre la evolución del narcotráfico en la región. Ya no es solo un puente para la cocaína hacia el norte, no. La presencia de fentanilo y la destrucción de 33 narcolaboratorios sugiere que Honduras podría estar convirtiéndose en un eslabón de producción o de procesamiento en la cadena de los opioides sintéticos. Y ese es un problema de una magnitud completamente diferente. Y para legitimar estas acciones, el documento se basa no solo en la Constitución hondureña, sino también en tratados internacionales que permiten suspender derechos en situaciones excepcionales. Básicamente, argumentan que la crisis es tan grande que justifica estas medidas extraordinarias. Entonces, a ver, traduzcamos esto a la calle. ¿Qué significa en la práctica para la gente? Pues, el decreto faculta un espectro muy amplio de fuerzas. La Policía Nacional, la Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Policía Militar. A todos ellos para detener a personas que ellos consideren vinculadas a una larga lista de delitos. Hay una frase en el artículo 2 que creo que captura la atención perfectamente. Dice que la libre circulación se realizará con normalidad, pero inmediatamente aclara que puede ser restringida por las causales del decreto.
Es una normalidad condicional. Y esa normalidad condicional no se aplica a un par de barrios conflictivos. El alcance territorial es masivo. ¿Cuántos municipios son? El anexo lista 226 municipios. No son solo las grandes ciudades como Tegucigalpa o San Pedro Sula. Estamos hablando de casi todos los departamentos del país. Desde Atlántida en el Caribe hasta Choluteca en el Pacífico. Es, en la práctica, una medida de alcance nacional, aunque esté focalizada por municipios. Entiendo. Ahora, el decreto no se presenta como un poder absoluto. Establece un contrapeso institucional, porque convoca al Congreso Nacional para que en 30 días lo revise, lo ratifique o incluso lo rechace. O sea que hay un control, al menos en teoría. En teoría, sí. Bueno, es un panorama de seguridad sumamente complejo. Y mientras todo esto sucede, uno podría pensar que el país está en pausa. Pero lo fascinante es que al darle la vuelta a la página te encuentras con la maquinaria del día a día. Que no solo no se detiene, sino que parece estar acelerando. Exacto. Empecemos por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la ENEE, que está en medio de una ola de licitaciones. Totalmente. Y estas licitaciones nos dan una idea muy clara de las prioridades del país, más allá de la seguridad. No se trata solo de poner parches. No. No. Se puede ver una estrategia de dos niveles. Por un lado, lo urgente. Limpiar las brechas de las líneas de transmisión. Dar mantenimiento a las puertas cortafuegos de la central hidroeléctrica Patuca 3. Lo básico para que todo funcione. Pero por otro lado, y esto es lo interesante, hay una inversión muy fuerte en tecnología y prevención. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a que están comprando sensores para estaciones hidroclimatológicas, un espectrómetro para analizar metales en el agua, una cámara termográfica. Incluso un sistema para medir sismos, también para Patuca 3. Exacto. Esto nos habla de una estrategia a largo plazo. No solo quieren reaccionar a los problemas, quieren predecir, medir y proteger su infraestructura más crítica. Es una visión de futuro. Es como si estuviéramos viendo el esqueleto del sistema nervioso de la red eléctrica, porque no es solo proteger, también es conectar. Veo licitaciones para enlaces de radio UHF entre subestaciones y, ojo con esto, para instalar 62 kilómetros de cable OPGW. Que en esencia es fibra óptica. Exacto. La red eléctrica se está convirtiendo también en una superautopista de datos. Y otro detalle que me llama la atención. Todas estas licitaciones especifican que se pagarán exclusivamente con fondos nacionales. Un punto muy interesante. Podría interpretarse de varias maneras. ¿Es una señal de autosuficiencia, de fortaleza económica del Estado? O quizás una dificultad para atraer financiamiento externo. Podría ser. El documento no lo dice, pero la decisión de usar fondos propios es, sin duda, una declaración de intenciones. Y esta modernización no se limita a la energía. Vemos que Banasupro, la entidad que distribuye productos básicos, está licitando la renovación de su software. Su software, Softland ERP, y migrando a servicios en la nube. Que, para que todos entendamos, un ERP es básicamente el cerebro digital que gestiona toda una organización. Desde el inventario hasta la contabilidad. Es el salto definitivo de la gestión en papel a una operación controlada por datos en tiempo real. Es un esfuerzo claro por hacer más eficiente una institución pública. Exacto. Y fíjate que entre todas estas licitaciones y decretos, me topé con algo que me pareció fascinante por lo personal, lo terrenal que es. ¿Ah, sí? ¿El qué? La solicitud de un título supletorio de una familia. Manuel de Jesús Luna Gutiérrez y Berta Lidia Duarte Aguilar. No es un dato abstracto. El documento es casi un poema de agrimensor. Ríe suavemente. Describe metro a metro, con rumbos y coordenadas exactas, los linderos de 4 lotes de terreno. Te aterriza de golpe y te recuerda que detrás de todo esto hay gente buscando la certeza de tener un lugar propio. Que eso es precisamente lo que significa un título supletorio. Es el mecanismo legal para que personas que han poseído una tierra por años, pero que nunca tuvieron los papeles formales, puedan finalmente registrarla a su nombre. Exacto. No es un trámite burocrático más. Es el Estado proveyendo un camino hacia la certeza jurídica. Y esa certeza lo cambia todo. Te permite heredar, usarla como garantía, venderla legalmente. Es transformar una posesión de hecho en un patrimonio de derecho. Muy bien dicho. Y finalmente, está el pulso del comercio, el registro de la propiedad industrial, que es un mosaico de la actividad económica.
Vemos solicitudes para registrar marcas de perfumería con nombres tan sugerentes como Leclerc Infiel o Leclerc Fresita. Y al lado, un fungicida para el campo llamado Anasac Senius. Y la tecnología global, claro, que no se queda atrás. Xiaomi registrando su nuevo sistema operativo, Xiaomi Hyper OS, para protegerlo en el mercado hondureño. Prueba de que el país es un mercado relevante. Sí. Y luego, mi favorito, el registro del nombre comercial Pollísimo, para una cadena de comida rápida. Me encanta. Demuestra que no importa si estás lanzando un sistema operativo global o un negocio de pollo frito en Choluteca. La necesidad de proteger tu marca, tu idea, es universal. Exactamente. Esa lista de marcas es un indicador de confianza. Nadie invierta en registrar una marca si no cree que tiene un futuro en ese mercado. Refleja una apuesta por el mañana, que ocurre en paralelo al estado de excepción. Y entonces, cuando damos un paso atrás y observamos estas dos realidades que coexisten en el mismo momento, en el mismo país, la del estado de excepción masivo y la de este incesante zumbido de la vida económica, ¿qué imagen es la que se forma? Pues la imagen de una profunda contradicción. Por un lado, un Estado que concentra un poder inmenso para combatir una amenaza existencial, justificándolo con cifras de guerra. Y por el otro, la maquinaria de la vida cotidiana que se niega a detenerse. La red eléctrica se moderniza, las instituciones se digitalizan. Los ciudadanos formalizan sus tierras y los emprendedores registran sus sueños. Esto plantea una pregunta fundamental, ¿no? ¿Estamos viendo una señal de resiliencia admirable? ¿O es quizás una señal de una peligrosa desconexión? Una desconexión entre la maquinaria del Estado y el comercio, y el impacto real que estas medidas tienen en la gente. Exacto. Como si operaran en una burbuja, ajenos a la realidad de gran parte de la población. Y eso nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Este decreto de seguridad se extiende hasta el 26 de diciembre. Abarca toda la temporada navideña, un periodo de altísimo movimiento comercial, social. ¿Cómo podría esta colisión, la de un estado de seguridad intensificado coexistiendo con la efervescencia de las fiestas, redefinir la percepción de normalidad para la ciudadanía hondureña en el futuro? ¿Qué cicatrices o qué nuevas costumbres podría dejar esta Navidad bajo un estado de excepción?